estabas buscando en los días Palo Alto. Precios de locura. Diners Club, tu mundo sin límites. La aventura se encuentra afuera a bordo de la nueva Nissan X-Trail con motor 2.5 litros, 169 caballos de fuerza y 233 Newton metros de torque. Nissan Innovation that excites. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un enorme gusto saludarles, señoras y señores, muy buenos días. Vamos a contar con la presencia de dos distinguidos grandes oficiales de nuestra gloriosa institución armada, preocupada en muchos cuadros cupulares por el desarrollo y el empeño de programas políticos, programas sociales, programas económicos, diseños estratégicos que le convienen a la nación ecuatoriana. Estamos permanentemente invitando, convocando a gestos de liderazgo militar para ensamblarlos en los ideales de los civiles que también intentamos servir al país de alguna manera. Así es que esta mañana cuento con la generosa presencia en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil del señor almirante don Alan Molestina, que en Skype nos está saludando, nos estamos saludando. Almirante, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Le acompaña la distinguida dama María Fernanda Novoa, de quien tenemos nosotros los mejores conceptos. Es una catedrática experta en materias de seguridad. Y nos acompaña también el señor general Wagner Bravo, con Alan Molestina, Wagner Bravo y una analista de la talla y una académica de la talla de María Fernanda Novoa. Pensamos que vamos a cumplir con el objetivo estratégico desde el área de comunicación para poder enterar a la ciudadanía lo que está haciendo este gobierno por la institución militar. Bueno, a mí me pasaron una toma del diario El Comercio de esta fecha. Usted le puede ubicar en la página número 4, le doy con santo y seña. La redacción de seguridad ha preparado esta macrocrónica que lleva el título de 111 millones, 111 millones, como para no olvidarnos, 111 millones para fortalecer a la institución militar. La notábamos, almirante alicaída, sin recursos, especialmente de equipamiento. Nos fuimos a aparecer a combatir a Guacho con tanques. Y eso no es, pues. Allí se necesitan estamentos de gente especializada en lucha en selva, puesto que estos aprendiz de mafiosos estaban de alguna manera conectándose a través de cuevas
utilizando incluso una práctica que nos hizo exitosos. Yo recuerdo en nuestras batallas en Perú o en la línea peruana, época de Fujimori. Ustedes recuerdan las gestas del CENEPA, y esa guerra la ganamos, y la ganamos limpiamente. Usted en ese tiempo, almirante, ¿qué grado tenía? Y era un gran piloto. Alan Restina, buenos días, mi almirante. Aquí está Wagner y está la distinguida María Fernanda Novoa, que usted debe conocerle seguramente. Almirante, buenos días. Buenos días, un placer estar en este prestigioso programa. Un saludo a María Fernanda Novoa, al señor general Wagner Bravo. Efectivamente, las Fuerzas Armadas en el año 95-96, que se dio la guerra del CENEPA, se encontraban en su mejor momento en entrenamiento y en capacidad operativa, es decir, en su material de guerra. Y el producto fue pues la victoria del CENEPA, que es un orgullo para todos los ecuatorianos y que todos conocemos los detalles. Usted era almirante, un infante de marina, según me acaba de referir María Fernanda. Sí, yo iba a hablar sobre esto aquí. Yo soy infante de marina. En el año 95-96 tenía el grado de capitán de navío y en esa época, pues... Le quiero presentar a María Fernanda y quiero saludarle también con respeto al general Wagner Bravo. Él no está tan enojado como de costumbre, ¿no? Por el apellido. ¿Cómo va mi general? Muy buenos días. Gonzalo, buenos días. A mi almirante, buenos días. María Fernanda y a la ciudadanía que los escucha. No, efectivamente, el apellido de mi padre, muy lojano, hace referencia a veces, de vez en cuando, al carácter y a la personalidad de las personas. Las personas que... Pero solamente de vez en cuando, ¿no, general? Las personas que le conocen al general Bravo saben bien claro que la única misión es trabajar, trabajar y trabajar. Aquel que no quiere trabajar, entonces se encuentra con el otro carácter que hace un poco relación al apellido. Pero de ahí creo que soy buena persona. Si es que, por lo menos en mi familia así lo dice. Sí, 111 millones para fortalecer a las Fuerzas Armadas. Un poco ya era hora, ¿no? Pero en las tiricias, así decimos en mi tierra tabaleña, en el otro lado de la República, en el lado norte, en las tiricias que nos manejamos económicamente, ha hecho el presidente Moreno un gran esfuerzo por asignar estos recursos que se invertirán en un plan del Ministerio de la Defensa con el señor ministro Osvaldo Jarrín, a quien le buscamos incesantemente el día de ayer y no atinó por lo menos en enviarnos un mensaje de disculpa porque él era un bienvenido permanente acá a los estudios de la cadena Democracia. Bueno, el asunto es que la compra de navíos para operaciones en la selva, así dice aquí, compra de navíos para operaciones en la selva. Ojalá nos pueda explicar el almirante. Adquisición de 6 helicópteros bimotores. Ahí cada uno tiene su presupuesto, casi 9 millones para la compra de navíos. Vamos a requerir una adquisición de 6 helicópteros bimotores, no como los que compraron. Esa fue una tragedia para la institución militar y un escenario disimulatorio para muchos señores generales de alta graduación. No para usted, almirante, ni para usted, general. La compra de armamentos de calibre mayor y menor para la fuerza terrestre. Casi 3 millones, 2.8. Hay unos 2,5 millones de dólares para el fortalecimiento de las capacidades de la infantería de marina para zonas fronterizas. Estaban mal atendidas en esta provisión
y había que fortalecerlas. Modernización de submarinos. Ojalá nos pueda explicar qué ameritan hacerse los submarinos. Y puede comenzar María Fernanda Novoa con aquello que es tan especialista. Y modernización, ya lo dije. Modernización, ¿de qué consiste la modernización? De los submarinos, para hacerle agradable, entretenida, persuasiva a la múltiple entrevista, a la entrevista múltiple. Quisiera que María Fernanda nos dé sintonizando qué se puede hacer fortaleciendo primero la capacidad de la infantería de marina y luego la modernización de los submarinos. Tal vez usted ha escuchado en el ambiente de la Armada Ecuatoriana qué es lo que se pretende o se aspira a cumplir. María Fernanda, usted es la experta. Muchas gracias, muy buenos días. Honor para nosotros tenerla aquí. Ya, primero, honor para mí también estar aquí compartiendo esta entrevista con mi almirante Molestina y mi general Wagner Bravo. Y les digo mí porque a veces suena un poco raro que un civil les trate de mí, pero yo sí realmente lo siento como mí, porque yo he trabajado directamente vinculada con las Fuerzas Armadas prácticamente 17 años y durante esos 17 años he tenido la posibilidad de vivir lo que es el ambiente militar y ahora desde la academia también tengo la posibilidad de hacerlo. De hecho, estoy terminando mis estudios doctorales en temas de seguridad e inteligencia. Desde esa perspectiva, lo primero que querría mencionar que me parece importante al pronunciamiento puntual de usted. Primero diría que este plan de fortalecimiento de estos 111 millones que lo anuncian, esto está en relación directa con una mirada nueva que se hace al tema de la defensa y al tema de seguridad. Es decir, el aumento y el mejoramiento de las capacidades está vinculada directamente también con una nueva concepción, y esto básicamente quiero dejar puntualizado aquí, de cómo se están comportando ahora las amenazas y la mutación y esta variabilidad del tipo de amenaza que tenemos prácticamente. Esto se ha hecho a propósito de los eventos suscitados en enero de este año. No obstante, creo que otro tema importante, además de esto de fortalecer la infantería de marina, los submarinos, cosas muy puntuales como los helicópteros, etcétera, creo que lo más importante de esto es definir qué doctrina va a estar atrás para la utilización de todo este potenciamiento militar. Porque más allá de que estén mejores los helicópteros o que haya compra de armamento para selva, etcétera, etcétera, creo que lo más importante aquí es indicar que esto va a involucrar u obligar a las Fuerzas Armadas a desarrollar una doctrina que sea acorde a estos nuevos teatros operacionales. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Esto qué significa? Que ya no tenemos la amenaza cerrada, territorial, la amenaza en la que hay un comportamiento, digamos, predictible en el que uno puede anticipar, sino que son amenazas, o algunos autores les llaman amenazas híbridas, amenazas combinadas, que van a exigir que las Fuerzas Armadas, además de toda esta adquisición y modernización de equipo, puedan operar como se conoce ahora para este tipo de amenazas, operaciones especiales, operaciones militares especiales de manera conjunta. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas ya no pueden operar, digamos, sus sistemas operativos de manera parcializada, sino que hay que construir una doctrina conjunta, que tengo entendido que el CEDE publicó un documento de construcción de doctrina conjunta en el año 2016. Entonces, a mí me parece que todos estos esfuerzos que se están haciendo, espero apunten a eso. Me llaman la atención dos cosas, Gonzalo. La primera es el nombre que se le puso al plan, ¿no es cierto?, a este plan
que va a dar todo este fortalecimiento que es plan de defensa, seguridad y desarrollo en frontera. Lo que a mí me llama la atención entonces es que el componente de la defensa vuelve a tomar la batuta para el control de todo lo que es seguridad, que es mucho más amplio. Entonces esto sí me preocupa porque yo diría que aun cuando en el documento se dice que ha sido consensuado, etcétera, etcétera, me parece que sí hay una tendencia nuevamente a militarizar el control de la frontera, digamos, a dar respuestas militares. ¿Y eso es un error? ¿Por qué? A mí me parecería que más que un error, es como dar un sesgo de militarización o respuesta de securitización militarizada a la frontera, cuando ya sabemos, y aun cuando en el documento se explora esto, el problema va más allá de esto. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa... Pero déjenos advirtiendo hacia dónde va el problema. O sea, el problema para mí, de manera muy crítica, es que militarizando otra vez y securitizando y con una visión securitizadora del uso del empleo de medios militares en nuevos teatros operacionales, nuevamente, obviamente, la institución militar se va a fortalecer, como es obvio, porque si no hay fortalecimiento no se puede hacer esto. Va a contar con mejor infraestructura. Ya, ¿cuál va a ser la relación en este caso, la interrelación con la policía, por ejemplo? ¿Cuáles son también los fortalecimientos del otro lado que también debería tener la policía? Porque hablamos de defensa, seguridad y desarrollo. Esas son cosas que a mí me saltan a la duda. Entonces le preguntamos al almirante, ¿cuáles podrían ser las reformas doctrinales de la institución militar? Sí, las observaciones de María Fernanda son... atinadas. Son muy atinadas, muy lógicas. Yo quiero recordar algo que apenas asumió el expresidente Correa el gobierno hace 11 años y un poco más. Ya se visualizaba este problema de la frontera norte. Las Fuerzas Armadas advirtieron y se promulgó un plan Ecuador que tenía la tarea, la misión de fomentar el desarrollo, la atención a estos sectores deprimidos, y el referido plan, que tenía una asignación, si recuerdo bien, algo más de 100 millones, 130 millones de dólares, realmente resultó un fracaso. Es por eso que yo quiero de alguna forma entender por qué es que el Ministerio de Defensa prácticamente toma la batuta en esta política de seguridad y defensa y desarrollo del sector norte, y así lo vimos cuando en la ciudad de Esmeraldas pues se lanzó este plan, esta estrategia para que la Policía Nacional juega un papel muy importante, porque es la que, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, es la que ejerce realmente esta función en lo que respecta a la seguridad. Pero recordemos algo, que como estamos hablando de la frontera norte, por ser una zona especial, las Fuerzas Armadas, hasta en un área de lo que es la frontera por 5 kilómetros en longitud, tienen la legalidad para poder actuar y también hacer labores de policía. Desde luego que cualquier detención tiene que seguir todos el proceso jurídico. Lo que yo veo que cambia es que, como le decía, el sector de la defensa toma la batuta que antes lo tenía la policía en este sector, y veíamos como el exministro del Interior, el ingeniero Navas, pues era el portavoz. Eso ha cambiado, y yo veo al momento de que es necesario que se esté conduciendo de esta manera la estrategia de defensa y seguridad y desarrollo en este sector. Indudablemente, pues que cada ministerio tendrá que llevar a cabo sus proyectos para lograr lo que se persigue, ¿no? De fortalecer esta área, de que haya la atención del Estado bajo un estado de confianza que lo tienen que dar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Háganos entender en qué consistiría el fortalecimiento de la Infantería de Marina
en la zona costanera. Sí, yo estaba revisando la información que salió en el comercio y tengo esta pregunta también cuando habla de la movilidad en navíos para selva de un valor de 8.8 millones de dólares. No hay el detalle, pero quiero pensar que se refiere a embarcaciones ribereñas para operar en la selva, porque ese valor pues no alcanzaría sino para este tipo de embarcaciones. Ahora las Fuerzas Armadas realmente atraviesan una crisis en lo que respecta a su material para su entrenamiento. De lo que yo conozco, inclusive hace falta munición, y este fortalecimiento va a las prioridades básicas, ¿no? Que es munición. Gran parte de su armamento viene de los años 70, 80 y debe ser reemplazado. Hablo de los fusiles, que es algo que tiene un valor elevado, y también en lo que respecta pues mochilas, uniformes, botas, que realmente, como decía anteriormente, las Fuerzas Armadas, y puedo dar fe en lo que respecta a la Infantería Marina, pues atraviesa una situación crítica, y este equipamiento que se lo llama modernización realmente no es modernización, es para... Sí, ¿no? ¿Fortalecimiento tal vez? ¿Perdón? ¿Fortalecimiento tal vez? Sí, con ese presupuesto no estamos inventando... Pero yo lo que diría es que va encaminado a recuperar en algo la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, porque yo fortalezco algo que está bien y lo quiero mejorar. Claro. Pero no es el caso del que estamos hablando en este momento. Ok. Entonces, no obstante, yo le quiero hacer notar, almirante, la mayor parte de los recursos veo que están alineados con el interés de la Marina, de la rama de la Marina. Y eso está muy bien, porque allí hemos advertido zonas o áreas muy susceptibles a que los grupos interesados, las mafias internacionales, nos aprovechen en el tránsito y en el ejercicio de una consolidación de las rutas del narcotráfico especialmente. Pero veamos qué dice el valioso general Wagner Bravo en la cadena Democracia. El plan del Ministerio de Defensa, que va a ser explicado el día de mañana a partir de las 6:45 de la mañana por el mismísimo ministro de la Defensa, general Osvaldo Jarrín. Va mañana a estar con nosotros 7:15 de la mañana. ¿Qué le dejamos de mantel largo para que él tenga la bondad de analizar, general? Gonzalo, yo creo que tenemos que ponerlos en contexto. Realmente de dónde proviene esta noticia y de dónde debe haber sido su derivación. Y ahí tenemos que remontarnos a lo que decía María Fernanda. El artículo 3 de la Constitución determina uno de los objetivos que quieren los ecuatorianos. Uno de los cuantos que están en la Constitución y que fue aprobado por el 84% de los ecuatorianos, y dice que necesitamos vivir en un territorio de paz. Y luego de eso también dice que la visión nuestra es de una seguridad integral. Y uno de los artículos de la Constitución... ¿Usted piensa que se contradicen los dos términos? No, simplemente es lo que queremos los ecuatorianos, vivir en paz con una seguridad integral, y uno de los artículos también habla acerca de la seguridad ciudadana y la seguridad humana. ¿En qué fallaba nuestra seguridad integral, general Bravo? En que realmente el gobierno, que alguien me decía que es una muletilla, el gobierno anterior, no pongamos los nombres, no entendieron de que la seguridad es responsabilidad de todos los ecuatorianos, iniciando por la máxima autoridad que fue elegida en las urnas, en este caso el presidente de la República. El comandante en jefe. No es comandante en jefe, máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que son dos conceptos muy diferentes. ¿En qué radica la diferencia? En que siendo una máxima autoridad no tiene la capacidad de hacer lo que él quiera a través de la institución. Comandante en jefe lo tiene una visión allá a Chile. Pero se dejaron porque los socios ideológicos lo permitieron. Yo creo que hubo un error ahí de visión, porque se pusieron a personas en el Ministerio de Defensa que no tenían la capacidad de entender lo que es la seguridad. Y sin embargo, yo creo que la institución militar fue una de las pocas que sobrevivió a todo el embate, porque fue un embate de 10 años,
Posiblemente lo que yo alguna vez he dicho es porque no nos alineamos a su proyecto político. Nos dimos cuenta los civiles de nos pusieron y nos pidieron públicamente, recordaremos en un primer discurso de una señora ministra de Defensa. Luego de eso nos pusieron comisarios políticos y algunas cosas de esas. Pero bueno, sin embargo, una de las funciones del presidente de la República es brindar y ser el responsable de la seguridad, en donde están instituidos civiles, militares, instituciones públicas, privadas y la ciudadanía en general. La defensa del Estado es responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas. La seguridad, que es un concepto más alto. Y antes de que se destruya todo el sistema de seguridad nacional, teníamos un concepto que era seguridad y desarrollo. Eso quiere decir que si en la frontera no desarrollamos la seguridad, no puede haber desarrollo. Y si no hay desarrollo, no puede haber seguridad, que es algo que decía María Fernanda hace un minuto. Y es por eso que el presidente, a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado, es el que pone el concepto estratégico de lo que queremos los ecuatorianos. En base al análisis de la CNI, que no debería estar adscrita al presidente de la República, sino al sistema de seguridad, en donde se hace un plan nacional de seguridad y se determinan las funciones para cada uno de los organismos o subsistemas de la defensa y la seguridad del Estado. De esto, Fuerzas Armadas, Policía y muchas cosas más. En base a esa misión, el Comando Conjunto dice, a ver, nos están diciendo constitucionalmente que hagamos esto y nos están diciendo el presidente con su visión de los objetivos nacionales actuales que esta es la seguridad y la defensa que le vamos a brindar al país. El Comando Conjunto responsablemente organizó su estructura en dos grandes campos. El GEMO, que es el Jefe de Estado Mayor Operacional de las Operaciones, el que emplea las tropas, y el GEMI, que es el Jefe de Estado Mayor Institucional, que está y es responsable del desarrollo de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber un empleo de tropas, no solamente de armamento y todo eso, sino también el desarrollo de la doctrina, del personal, del talento humano y muchas cosas más, si es que no hay los recursos correspondientes. De ahí es donde sale un plan estratégico institucional que en este momento lo tienen las Fuerzas Armadas al año 2021 y que lo que conozco están planificando para el año 2030, porque la seguridad no es de la noche a la mañana, como yo lo hemos dicho. Nos sucedió en enero en San Lorenzo, inmediatamente la coyuntura solucionar un problema. ¿Por qué? Porque no hubo los medios ni la visión de un estadista prospectivamente saber qué nos va a pasar. Pero ¿Fue descuido o parte de un convenio? No le demos el beneficio de la duda. Yo creo que hay que darle. No, yo sé que ellos sabían lo que estaban haciendo. Ya. Ellos sabían, por eso pusieron esas personas. Dice bastante. Esas personas que pusieron el Ministerio de Defensa sin una visión lógica, sino con una visión ideológica y política, inclusive con esos 10,000 fusiles de la China que ha venido, porque lo que no se tiene en cuenta es que estamos arriesgando la vida de los ecuatorianos, no solamente los militares, sino las personas. Entonces hay que darle el mayor nivel tecnológico. Si el guacho en los medios de comunicación estamos viendo que tiene mejor armamento que el ejército, las Fuerzas Armadas, Infantería y Mar y todo el mundo, entonces ¿de qué estamos hablando? En base a ese plan estratégico es que se hace una visión a dónde queremos llegar, como digo, al año 2030, y se analiza las amenazas. Pero las amenazas ya no están definidas. Ya no tenemos un conflicto con el Perú, ni tenemos un conflicto con Colombia. Por lo tanto, hoy la doctrina, que bien lo decía María Fernanda, es a una visión de organizarnos y fortalecernos en base a capacidades. ¿Qué capacidad tiene el Estado ecuatoriano en el empleo de sus Fuerzas Armadas, en este caso, para poder enfrentar serias cosas que nos vaya a pasar? Yo sé decir veces que las Fuerzas Armadas no están hechas para hacerle la guerra a nadie, simplemente para defender a los ecuatorianos. Si mañana vienen, exagero, unos extraterrestres, tendremos que estar preparados para defender a los ecuatorianos para eso. Por lo tanto, esas capacidades nos deben determinar todos los ámbitos. Si es que mañana aparece terrorismo, narcoterrorismo, crimen organizado, una guerra internacional, una invasión de algún país hegemónico o los extraterrestres, las capacidades tienen que ser desarrolladas en todos los ámbitos. No solamente con estos 111 millones que, si lo estamos viendo, no está en el desarrollo de la persona como tal, siendo el eje fundamental el empleo de las tropas y también de la doctrina y otros casos más. Pero sin embargo, la visión que tienen Fuerzas Armadas determina que cada cierto tiempo se cambie el armamento, como lo indicaba mi almirante, porque tiene tres condiciones.
Una, por el uso, se desgastan, porque no podemos llevar a las tropas a la línea de frontera con el armamento sacado recién la grasa y vaya a pelear. Sí. Hay que entrenarles, hay que capacitarles para que tengan una experticia. Luego de eso, por el tiempo. Voy a ponerle ejemplos paracaídas. Si no se usan 10 años, se vuelven obsoletos. Ya la tela y la porosidad puede matar a una persona. O también por su uso va de 100 saltos. Y luego de eso, por la obsolescencia, por la tecnología. Hoy estamos hablando, por poner un ejemplo, de los visores nocturnos con los cuales puede caminarse durante la noche, que están en una generación séptima. Nosotros no nos podemos quedar con unos visores nocturnos de la segunda generación en donde ya no se ve absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, yo creo que tendríamos que confirmar realmente si estos 111 millones son parte de un gran proyecto estratégico de desarrollo de las Fuerzas Armadas. Nos explicará mañana seguramente el general Jarrín, ¿no? Que lo importante, Gonzalo, no es si nos dan hoy día 111 millones, porque esto no es cuestión de que voy al mercado negro o al mercado público y compro mañana 3 helicópteros. Eso tiene proyectos plurianuales, que muchos de estos recursos son para pagar los anteriores. Por ejemplo, las lanchas que está hablando aquí, las lanchas misileras, tienen como 5 años del proyecto. De las 3 se ha hecho una. Las otras 2 están, veremos, fueron 69 millones de dólares que no se los ha dado, y por lo tanto hoy estamos 5 años más tarde que no se ha hecho ese proyecto. El origen de este desequilibrio sería un buen tema para que inicie su explicación. Doctora Novoa, bienvenida nuevamente. Bueno, aquí hay varias cosas que yo también quiero puntualizar. La primera cosa es que se supone, porque a nivel teórico y académico, traigamos un poco la parte académica acá, la definición de las amenazas y las cadenas de valor de las amenazas, como habla Salvador Raza, un experto en temas de definición doctrinal. Definición de definición de la amenaza, porque en función de la definición de amenazas, ¿con qué amenazas nos vamos a enfrentar? Se crea la doctrina, se crean también las orientaciones institucionales para el empleo de los medios militares en ¿Eso hicieron los ministros de defensa del gobierno de Correa? Se supone que eso debían haber hecho, se supone, como decía el general Bravo, en convenio en una relación directa con la Secretaría de Inteligencia. Se supone que la Secretaría de Inteligencia es la que le va a dar el perfil de la amenaza, va a escribir la amenaza, nos va a hacer un rastreo, una anticipación de la capacidad de esa amenaza para infligir daño y cuál es el comportamiento o qué es lo que se espera tendencialmente de cómo se debe comportar una amenaza. Mucho se ha hablado, autores como Héctor Luis Sampier, autores como el doctor Frédéric Massé, también de la posibilidad de construir ambigüedades en la interpretación de las amenazas, lo cual también generaría una distorsión en el empleo de los medios militares y en las necesidades de presupuesto que podrían tener las Fuerzas Armadas para justificar también el tema de los presupuestos o de la mayor maniobra de control político estratégico militar y el tipo de vinculación que tendría con el nivel político específicamente. De ahí es que hay que tener, a mí me parece tener una alerta, que este sistema de amenazas que está definido aquí, estoy leyendo la página, el numeral 2 que dice amenazas prioritarias en el ámbito de seguridad del plan que se va a lanzar. Una de las amenazas habla de organizaciones de narcotráfico, delitos conexos, organizaciones transnacionales, violación del espacio aéreo, ataques cibernéticos, la violación del espacio aéreo como amenaza. Y lo que me llama la atención es el tema del terrorismo. ¿Por qué me llama la atención esto a nivel doctrinario? Desde que se dio el tema de todo el tema del famoso Guacho, me preocupa porque la orientación doctrinaria y la orientación inclusive de cómo nominar las amenazas viene de Colombia. Viene de Colombia. O sea, más o menos la doctrina de las fuerzas militares colombianas nos están diciendo, si debemos llamarles, que unos los llaman GAOs, otros los llaman fuerzas disidentes, otros los llaman amenazas intermésticas, otros los llaman amenazas híbridas, otros los llaman... Y esto es un problema porque la definición de la amenaza debe ser propia, nuestra,
para que así para se usted, garantice. ¿cuál es el perfil de la amenaza ecuatoriana? Bueno, yo diría que esto podríamos nosotros hablar, varios autores lo han dicho, y no solamente autores ecuatorianos, sino de todo el mundo en estudios de seguridad, que estas amenazas son consideradas amenazas híbridas, ¿no es cierto?, que requieren un empleo que no es el empleo normal en teatros operacionales que son normales. Entonces, es una combinatoria de amenazas en tiempos y en espacios que uno no puede calcular. Por eso es que la planeación ahora de las fuerzas actuales para el siglo XXI es una planeación por capacidades, que es una nueva forma de planeación ante estos nuevos elementos amenazantes. Ahora, como le digo, lo que se llama el capacity building, que es la capacidad de la institución de construir el sentido de la amenaza, también en la construcción de la amenaza no pueden solo las fuerzas militares, las fuerzas armadas, o solo la policía, o solo el poder político decir o construir qué es la amenaza. Esto debe ser una construcción consensuada. Porque yo eventualmente ¿consensuada en la institución en las instituciones que van a participar de esta seguridad integral? Por eso le preguntaba, ¿cuál es el perfil de la amenaza para que intervengan quiénes? Deberían intervenir, digamos, si nosotros estamos hablando de que hay unas amenazas híbridas, hablando como para la intervención de los medios militares, también hay amenazas no convencionales que no necesitan ser utilizadas los medios militares para eso. ¿No es cierto? Hablamos, por ejemplo, del tema, ahora está puesto dentro de las declaraciones de Naciones Unidas, la amenaza como la corrupción, como las migraciones ilegales, etcétera, etcétera, que no necesitan el empleo de medios militares para ser neutralizados. Desde esa perspectiva, a mí me parece que esto de la definición de la amenaza, que a veces se pasa por alto y se asume que ya todo el mundo sabe que las amenazas son esto, no es así. Esto del terrorismo me llama profundamente la atención, porque los mejores analistas a nivel de seguridad hablan de que las fuerzas que están operando criminalidad organizada vinculado con delincuencia transnacional, vinculado con gente que todavía son parte de las FARC, otros que se dice que son disidentes, otros que son grupos al margen de la ley, utilizan mecanismos de terrorismo o estrategias terroristas, pero no son terroristas en el sentido propio del término. Entonces, aquí, por ejemplo, es un tema de nomenclaturas y conceptos que son fundamentales para poder definir la doctrina. Entonces, a mí me parece que en este caso sí. A ver, la nomenclatura y los conceptos, las nomenclaturas deberían ser propias, ¿a qué se refiere construidas. Con esto? Es que yo tengo que invocarle que tenga la bondad de explicar reiteradamente a la masa social, ¿no? Ya, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de nomenclaturas, estoy refiriéndome a los lenguajes, para los lenguajes específicos en materia de seguridad, en materia de lo militar, en materia de lo policial, ¿no es cierto?, que deberíamos nosotros tener desde nuestras propias necesidades. Ahora, por temas coyunturales y por falta de una visión estratégica de la organización y del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por diferentes motivos de estos 10 años pasados, a los que no quiero yo realmente referirme, pero sí estamos viendo que con esta respuesta un poco coyuntural, inmediatista, a partir del nuevo comportamiento y de los fenómenos en frontera, hay una hegemonía discursiva de parte de las agendas colombiaas sobre las ecuatorianas. A nivel de discurso de prensa, las noticias de todo lo que pasaba con Guacho y todo nos enteramos a través de cadenas colombianas. Así es. El tema de que no había quien informe. Digamos, ahí hay un problema, porque además, como le digo, las nomenclaturas de cómo les voy a decir, por ejemplo, el hecho de decir que son disidentes de FARC, son disidentes de ellos, pero no son disidentes nuestros, si ellos acaso han vivido aquí. Claro. O sea, ahora se sabe que había una coexistencia, digamos, un poco callada o camuflada de la operancia de estos grupos en el área de frontera y de diferentes grupos, no solamente de FARC. Entonces, me preocupa eso porque además con a raíz del caso de Angostura, que fue un punto de inflexión y un punto de ruptura de las relaciones de confianza de las inteligencias colombianas, militar colombiana y militar ecuatoriana, ahora a propósito de este proceso, habrá que construir nuevamente ese tejido de confianza
¿no es cierto? Luego de que por la crisis bilateral hubo muchas acusaciones de lado y lado, y yo no creo que de la noche a la mañana las fuerzas militares colombianas y las fuerzas armadas ecuatorianas vuelvan a construir ese tejido, si es que alguna vez lo hubo verdaderamente, antes de Angostura. Eso me parece a mí que es muy importante. Y otra cosa también, el tema de la orientación, yo no estoy diciendo que sea bueno, malo, yo no juzgo en temas de bondad y maldad. La orientación estratégica para combatir este tipo de amenazas también tiene un imprinting estadounidense, ¿no? Es decir, de las doctrinas de guerra preventiva, de la doctrina estadounidense, de lo que se llama las doctrinas conjuntas, operaciones militares conjuntas para blancos de alto valor. Y esto también ya pone un sesgo en la forma de conducción de lo que nosotros vamos a hacer en frontera. No estoy diciendo si el sesgo sea bueno o sea malo. Simplemente estoy marcando como un punto de discusión que me parece que es importante. Yo quiero preguntarle a usted si su maestro, seguramente su maestro, un referente muy importante, el señor almirante Raúl Jaramillo del Castillo, a quien lo traigo al programa con este punto de vista que antelaba o anticipaba lo que iba a ocurrir en el frente y en las necesidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Aquí, para que usted le escuche, almirante, al señor almirante también, Raúl Jaramillo del Castillo. Yo les califico de almirantes a todos, así es que se dignan disculparme porque no conozco mucho de jerarquías. Pero en todo caso, el almirante fue y seguirá siendo un inspirador de jornadas informativas y orientadoras a la opinión pública, porque era nuestro primer invitado para estas temáticas. Además, su sabiduría nos impresionaba a los civiles. Ya el peligro con el Perú pasó, cierto es, pero se ha abierto un frente al norte en Colombia que, a mi juicio, requiere más efectivos que los que teníamos para controlar la frontera del Perú. En el Perú, nuestras posiciones fijas, permanentes, hacía una vigilancia de un poco de media distancia, mientras que al norte, en esta extensa frontera, hay que controlar cada 10 metros, cada 20 metros, porque por ahí puede pasarse un guerrillero. O sea, si es por este motivo, debería incrementarse el número de miembros de Fuerzas Armadas. Pero independiente de los peligros, de las hipótesis de conflicto, de las hipótesis de guerra, las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes para dar seguridad al país en cualquier situación prevista o no prevista. Por ejemplo, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que Colombia, con el señor Uribe de presidente, bombardee el territorio ecuatoriano? Eso era un casus belli. Eso pudo habernos llevado inmediatamente a la guerra. Entonces siempre puede haber o habrán mismo emergencias no previstas para las cuales se requieren Fuerzas Armadas en número adecuado y potenciado. Qué magnífico que estemos en coherencia con estas previsiones que tenía Raúl Jaramillo del Castillo. Almirante, usted tiene la palabra. Sí. Seguramente su maestro en alguna ocasión de su vida militar. Sí, yo alcancé buen tiempo de mi carrera militar al señor almirante Raúl Jaramillo del Castillo, un referente en la Armada del Ecuador, de una generación, de un estirpe, pues, que aportó mucho a lo que es la Armada del Ecuador, y realmente que él siempre era invitado por los comandantes generales, siempre era consultado, porque su criterio, como yo le decía, siempre fue muy profesional, muy lógico y de mucho valor, y en la entrevista que le hizo lo manifiesta claramente, ¿no? Es un tipo de guerra asimétrica a la que se enfrenta para este tipo de amenaza, pues, y como no se sabe exactamente dónde está, pues requiere un esfuerzo mucho mayor. Se habla de una relación de 1 a 10 y se requiere de mayor esfuerzo. Ahora, regresando
al análisis que hacía María Fernanda, básicamente la amenaza aquí es el narcotráfico. De ahí parte el problema de este sector, de esta región de América, donde estamos en medio de dos países, Colombia y Perú, donde se produce la mayor cantidad de la coca en el mundo, pues, y nosotros como un país sánduche y que en cierta forma, debido a su debilitamiento en ciertas instituciones, empezó a facilitar en que la droga salga por el Ecuador, es lo que nos causa los problemas. Y a esto hay que sumar... Perdone, almirante, ¿quién dio esa permisividad? Sí, el gobierno anterior, de alguna forma, no podemos establecer pues enfáticamente si esto fue premeditado o no, pero la evidencia que se tiene es que el abandono de la frontera norte, tanto en lo que respecta a seguridad y desarrollo, es decir, la atención del Estado, fue creando esas condiciones. También el asunto jurídico, la justicia, las leyes, el narcolavado en el Ecuador, todo eso han sido incentivos pues para que el narcotráfico tome al Ecuador como un país en donde puede pues de alguna forma usufructuar de estos grandes dineros que le produce la droga y que no son fáciles pues luego de darle la legalidad. Por eso es que yo me mantengo en que el problema central es el narcotráfico y que el Ecuador ha ido poco a poco dándose condiciones para que este negocio ilícito pues lo tome como una base para poder convertirse en un centro de acopio para poder sacar la droga, y debido a las condiciones socioeconómicas a que se involucren muchos ecuatorianos en esta actividad ilegal. ¿Ahí qué sugiere usted, almirante? Bien, hemos empezado por algo, porque tenemos que recordar que cuando algo va para abajo, va en decadencia como estaba el Ecuador, estabilizarlo es duro para luego recuperarlo. Tenemos un tremendo problema que es la crisis económica. Todo proyecto, todo programa que queramos hacer, pues necesita el dinero, la factibilidad económica, y ya conocemos la situación y no es fácil salir del problema. Se habla de que tenemos un Estado, una burocracia inflada y que se quiere recortar el tamaño del Estado, pero preguntémonos si afuera en las empresas privadas también no hubo el incentivo, no se desarrollaron. Estas personas, estos empleados públicos que se tengan quizás de separar de las empresas públicas, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Porque para que se pueda incentivar a la empresa privada, veamos un desarrollo, eso no se va a dar de la noche a la mañana, son asuntos que toman tiempo. Entonces realmente tenemos para rato todavía en esta crisis, y tenemos que ser muy hábiles y muy conscientes para poder salir del problema. Esperar resultados de la noche a la mañana es bien difícil, muy complicado, y el señor presidente de la República para mí estuvo muy acertado apenas hizo cargo de gobierno en decir no hay tal mesa servida, porque no haberlo aceptado significaba pues de que estábamos recibiendo un Estado en condiciones adecuadas para poder seguir manteniendo un programa de gobierno, lo cual lo vemos de que no es así. Podemos insertar nuestro logo, Felipe, desde el área de televisión digital, en las partes en que el señor almirante Molestina está interviniendo. Le rogaría, a ver, Lenín Moreno, nuestro actual presidente de la República, decía hace muy poco tiempo que la permisividad venía o provenía del gobierno anterior. ¿En qué términos decía usted, presidente? La permisividad extrema en la que se había llegado
durante el gobierno anterior, permitió que ellos tranquilamente transiten por nuestras buenas carreteras, cosa que no podían hacerlo por las carreteras colombianas, y parecería que hubo más de un acuerdo de aquello. María Fernanda, doctora. Bueno, ¿está de acuerdo usted con eso? Yo diría que sí, de todas maneras eso no se necesita decirlo, sino se necesita constatarlo, porque a la larga que se hayan hecho zonas y haya los denominados pasos ilegales que ya hayan sido legitimados para ir y venir y hacer una economía, prácticamente montar en la frontera una economía ilegal. Otro tema importante me parece aquí es... ¿No pasamos a ser parte del departamento de Nariño en Esmeraldas? Yo diría que inclusive 2 o 3 analistas colombianos hablan de que había una zona de distensión en el Mataje Alto, más o menos como la que se les dio en el Caguán a las FARC en la época de Pastrana, en la parte del Mataje Alto. Entonces, lo que sí es un hecho es que ahora convivimos con esta realidad y que el señor presidente Lenín Moreno está haciendo un gran esfuerzo por tratar de retomar, y yo creo que el gran mérito es tratar de retomar este problema, es decir, generar lo que se llama una sensibilidad pública, una sensibilidad ciudadana, para que estos problemas tengan el contexto y sean tratados con la prioridad que esto amerita. Es decir, un poco, no sé si de adrede fue descuidado el tema de las Fuerzas Armadas. Lo único que yo puedo decir técnicamente, con todo el respeto, que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el general Bravo, de que por el Ministerio de Defensa, los cuadros civiles que pasaron, realmente lo que menos sabían es sobre temas de seguridad y defensa. Y el conocimiento no pide fuerza, ni tampoco puede improvisarse. Es decir, o se sabe o no se sabe. Claro. Y uno, a nivel de seguridad y de defensa... ¿Usted qué advirtió? Claro. ¿Que sabían o no sabían? Que no sabían. Porque a nivel de seguridad y defensa no se puede ir a hacer improvisar, lo que se llama hacer experimentos. Claro. Sí, ahí no se puede hacer un experimento porque este tema es absolutamente sensible, no solamente para la consolidación de la gobernabilidad, sino sobre todo para la consolidación de la gobernanza del Estado a nivel de nuestros vecinos, a nivel de la región y también de todo lo que significa la relación global del Ecuador. ¿Y usted por qué cree que se dejaron las Fuerzas Armadas? En otra hora habrían sus comandos de rama, habrían saltado en el aire, ¿no? Y habrían reclamado incluso las prácticas gubernamentales, especialmente por la línea del abandono. Ya, yo diría básicamente aquí que no hay cómo leer esto como blancos y hay como leer esto dicotómicamente entre buenos y malos. A mí me parece que ¿Y cuáles son los malos y cuáles son los buenos? Se produjo el abandono precisamente porque también dentro de las Fuerzas Armadas se dieron las condiciones para que ese abandono se produjera. ¿En qué sentido se dieron las condiciones? Yo diría que hubo mandos, no me quiero referir a nombres específicos, que lograron, silenciosos estratégicamente, no quiero decir más. Con eso dice bastante. ¿Y a usted qué le parece? Porque estuvo en esos mandos el general Bravo, ¿o no? Gonzalo, a ver, como yo decía, el expresidente tuvo bien, mejor dicho, todo el gobierno, porque no era solo el expresidente, tuvo claro que se convirtió en adversario suyo y aparte de otros señores. ¿Qué quería hacer con sus Fuerzas Armadas? Así es. Y para buena suerte, los ecuatorianos que juramos frente al tricolor nacional cuando ¿escuchan correístas? De oficiales y tropa, decimos que vamos a defender la Constitución, a la nación, y no abandonar a quien nos esté mandando en acción de guerra o predisposición para ella. Entonces, lo que no se entiende es que Fuerzas Armadas no son de un partido político, ni de una tendencia política, ni de un momento. Las Fuerzas Armadas son de la nación, nacidos, no importados de ninguna parte, con las mismas debilidades y fortalezas que tenemos los ecuatorianos. Y a lo largo de esta historia, el presidente, ya que no pudo incluir a las Fuerzas Armadas en su proyecto político, comenzó a golpear.
Inicialmente poniendo personas que no estuvieron claras en qué era la seguridad y la defensa, y es por eso que yo digo que se destruyó el sistema de seguridad nacional. ¿Por qué se lo destruyó? Porque inclusive el Consejo de Seguridad Nacional de hace algunos años tenía un instituto de altos estudios nacionales, en donde las personas civiles de diferentes ministerios, disculpen la palabra personas civiles, no estoy muy claro en eso y no me gusta esta palabra, iban a capacitarse en donde iban a trabajar ellos y hacer sus planes de seguridad y desarrollo en cada uno de los ministerios, porque volvemos que esto no es un concepto nuevo que la seguridad integral. La seguridad integral es la prevención, la acción, el control de daños y todo eso. Pero, ¿qué quería y qué debe desarrollar un país? Y aplicar el poder nacional. Nosotros tenemos que analizar, antes de que haya amenazas, qué debilidades tiene el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, para mala suerte, en todos sus campos es débil. Cuando esa debilidad tiene un poco más de poder, como este narcotráfico, la debilidad es que no podemos controlar el lavado de activos. Pero cuando esto tiene un poder atrás, transnacional, tecnológico y mucha ciberdefensa y todas esas cosas, esto se vuelve una vulnerabilidad para el Estado. Al volverse una vulnerabilidad para el Estado, necesita la aplicación del poder. Y el poder nacional está determinado en la nación, en su poder psicosocial, en su cultura, en sus costumbres, en lo que quiere. El poder político, que de una u otra manera fue destruido. El poder militar y el poder económico. En el poder económico ya estamos claros cómo estamos. En el poder militar se lo minimizó casi a su máxima expresión. No solamente en el armamento, porque a mí no me preocupa este armamento, Gonzalo. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Cómo reconstituimos a las Fuerzas Armadas después de que yo ya me retiré de general? Y no sé cuál es el privilegio. Yo sí tengo un privilegio, haber servido a mi patria durante 47 años de mi vida. Teniendo 60, o sea, toda mi vida pasé ahí. Qué bonito servirle a la patria ecuatoriana desde subteniente, porque piensan que el general. Yo fui subteniente y en Celica y estuve en la línea de frontera en el 81. ¿Cómo reconstituimos eso cuando que el uno come así, que el otro que no? Que no le quieren a la tropa. Yo tengo amigos propios, personales, tengo hasta compadres que son de personal de tropa. ¿Cómo es que no les quiero? Hay, con respeto, hay un señor comandante general de ejército que fue hijo de un señor sargento del personal de tropa. Si él llegó a ser comandante general del ejército, quiere decir que hace 40 años no éramos clasistas ni elitistas. Pero sin embargo, eso se lo dijo al público y con eso los fueron destruyendo, que es la parte más difícil, cómo conformamos la estructura humana. Porque comprar armamento es fácil, lo reconstruyo y no pasa gran cosa. Pero, ¿a dónde vamos? Y decía María Fernanda. ¿Qué nos quedaron destruyendo en lo humano, en el capital humano? En que simplemente se le dijo alguna vez que iba a mandar con un subteniente. O sea, no es posible, porque la institución militar va perfeccionando a los oficiales de la tropa desde los diferentes niveles. El subteniente se gradúa para comandar un pelotón que son 40 hombres. El capitán manda 140 y así vamos subiendo en escala. Entonces no es posible que un subteniente que manda 40 hombres tenga una proyección, con respeto, porque no es que no tenga capacidad ni inteligencia, simplemente esa es la estructura de formación y perfeccionamiento de los oficiales de la tropa. Pero él dijo, no importa que se vayan, ¿por qué? Porque cuando uno va teniendo más experiencia, más conocimiento, más experticia, se puede oponer y decir, señor, las cosas no son así. Personalmente, yo le había dicho que no se puede hacer al servicio militar voluntario, que es ahora que no es obligatorio, en 3 meses soldados. Adivine por qué, Gonzalo. Porque ellos van a ir a la línea frontera y en un caso de necesidad, hasta de un terremoto, hasta de una inundación, de una erupción, van a ir a ayudar. En 3 meses, ¿cómo les conformamos con un militar para que pueda trabajar con un personal profesional? Yo se lo dije a la ministra, yo se lo dije al presidente en persona, que no puede ser posible y nos dio la razón. Sin embargo, dijeron, hay que reducir a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están claras en lo que tienen que hacer. Cuando terminamos el problema, el país, para suerte terminó luego de la victoria del CNEP, el país con el sur, nos fuimos al norte, responsablemente. Y ahí no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Moreno, de que hemos sido permisivos. Yo sí fui comandante de la frontera norte y creo que todos los comandantes que han pasado por ahí, mis soldados y los soldados hasta el día de hoy están saliendo a combatir. ¿Por qué? El guacho con ese armamento. Pero no dejaron pasar, no dejaron hacer los cuadros militares cupulares lo que quería estratégicamente o políticamente el presidente Correa. De una u otra forma, Gonzalo, yo creo que hay que analizar, nunca hemos sido una república independiente que se nos dijo. Luego de eso decían de que las Fuerzas Armadas deben estar sujetas al poder político. Que nos diga qué gobierno del Ecuador no ha estado las Fuerzas Armadas sujetas al poder político.
Siempre tuvieron miedo de las Fuerzas Armadas. Y posiblemente el expresidente pensaba que le íbamos a dar un golpe de Estado y todo eso. Y desde luego que muchas de las acciones, al ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, hay que acatar esas disposiciones, porque lo único que hubiéramos hecho es una rebelión. Sin embargo, se lo dijo a tiempo. Yo sé y conozco, y vuelvo a repetir, yo personalmente le he dicho, estas cosas no están bien. Se quiso reducir a las Fuerzas Armadas a 22,000 hombres. En un momento determinado, Gonzalo, que conversaba en la presidencia con alguien que nos invitaron a un almuerzo, me decían, le digo, ¿qué quieren hacer con las Fuerzas Armadas? Me dice, ¿antes o después? Le digo, ¿antes de qué? ¿Y después de qué? Antes de Angostura, a su mínima expresión, porque hay necesidad de salud, de educación, que también somos conscientes. Por eso digo que yo no creo en la relación civil-militar, porque yo vivo también en la misma que usted vive, Gonzalo, y mañana nos tomamos el café en el mismo restaurante. Sin embargo, había la necesidad, según ellos, según su proyecto político, de reducir a las Fuerzas Armadas. Y le digo, y después de Angostura, sí tenemos que fortalecerle, porque el poder nacional tiene que estar haciendo respetar al Ecuador. Por eso es que hoy, un poco en contraposición con lo que dice María Fernanda, sí tenemos que estar con los ojos de qué va a pasar en Colombia. Si el expresidente Uribe dejó hace mucho tiempo 80,000 hectáreas de hojas de coca, que es la base de lo que yo sé decir, hoy hay esa 210. Es la raíz, 210, 220,000. No vaya a ser que haya otro plan Colombia. ¿Por qué? Porque ahí vienen los intereses de cada uno de los países. Cada uno de los países pone sus objetivos. Uribe claros. le convenció al actual presidente a que edite el nuevo número, tal vez, de... Es posible. Tenemos en cuenta de que Colombia tenía un pie de fuerza de 380,000 hombres y no pudo bajar 220,000 hectáreas de coca. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿No habrá otro plan Colombia que le comiencen a presionar hacia el sur a todo ese narcoterrorismo, que si lo podemos llamar así? Porque a pesar de que María Fernanda dice que no hay quieren empujar, ese es el plan. Posiblemente lo van a enfocar, porque la decisión de ellos posiblemente, no conocemos hasta el momento, sea erradicar. Es el estilo Uribe, es empujar. Desaparecer. Y cuando se va presionando a lo que siempre empujar al sur, digo. Hemos reclamado, Gonzalo, ¿dónde está la presencia del Estado colombiano en el sur? Decía María Fernanda que parecía el Caguán. No porque lo habían puesto en parte legal, lo habían puesto casi en una forma inmediata y todo el mundo lo conocía. Fuerzas Armadas de Colombia todavía no tiene potestad en el sur de Colombia, donde estaban las FARC. El Fuente 49, el Oliver Solarte y todo lo que teníamos en el sur, hoy está por 50 grupos. Mañana vamos a capturar al Guacho, o Colombia le captura al Guacho. Pero hay 200 más atrás. Recordemos qué pasó en Cali. 200 guachos, ¿no? ¿Qué pasó en Cali y en Medellín cuando se capturaron o se eliminaron a los jefes de los carteles? Aparecieron 50 más. Y fuera de eso viene un poder que está en Centroamérica, donde llega la coca, llega a México, llega a todos los que la consumen. Todo ese poder tiene que ponernos a nosotros en contexto. ¿Qué ha investigado sobre el rol mexicano de sus carteles en la zona de frontera ecuatoriana colombiana, María Fernanda Novoa? Bueno, primero también una puntualización. Yo no digo que no hay que ver a Colombia, al contrario, lo que más estamos viendo es Colombia. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado con las intenciones de Colombia. Es decir, nosotros tenemos que ver nuestra soberanía, lo que está expresado el control territorial, independientemente en nuestros planes, aun cuando tengamos... Aquí se habla en este plan de seguridad cooperativa, etcétera, etcétera, pero eso hay que tener cuidado, porque ya una vez que se produjo una vez Angostura, una vez que se da, podría haber otra y podría haber otra. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora lo que dice el general, el tema de las retaguardias estratégicas hacia la zona de frontera, obviamente el nuevo presidente tiene la misma línea de Uribe, pues. Y hay que entender que la línea de Uribe en la parte de la política de seguridad democrática, en la fase 1 y la fase 2 de consolidación, lo que más hicieron es admitir y legitimar la doctrina de empleo del poder aéreo para los blancos de alto valor. Entonces, a nivel de todo lo que es armamento, de todo lo que es uso de armamento y de todo lo que es doctrina y expertise en el manejo de este tipo de operaciones, como es obvio, ellos han vivido 50 años de conflicto, tienen 20 años más de experiencia que nosotros en el manejo de estas cosas. Entonces, por eso digo que uno tiene que tener previsión, porque se le considera el segundo ejército más fuerte de América Latina, la inteligencia más fuerte, los oficiales tienen un alto entrenamiento, mientras que nuestra inteligencia
a nivel, por lo menos la inteligencia estatal, que se supone que es la que aglutina su sistema de inteligencia militar, el policial, el sistema civil, etcétera. Era un espionaje político antes que una inteligencia de seguridad. Era un espionaje político. Muy venida a menos, o sea, y realmente no dando las alertas que necesita el Estado para la conducción. Ahora, cuando se habla del tema del cartel mexicano, lo que dice el almirante Molestina, yo no creo que solamente sea el narcotráfico, o sea, de hecho, el cartel de Sinaloa, el cartel de la parte de la zona de Calixco, el cartel de los hermanos Guerrero, etcétera, ya quieren tener un control directo sobre sus zonas sobre sus zonas donde ellos están, sobre sus territorios. Es decir, que la dinámica... Territorios de siembra y distribución. De distribución, procesamiento y circulación y exportación. Claro. Y de esto habla, hay un muy buen análisis, hecho recientemente por Lucía Damertel 1 y por el doctor Raúl Benítez Manó, que habla de cuál ha sido la nueva dinámica. Ahora, hay que entender que también ahí se infiltran los del cartel de los Zetas, que son estos que enseñan todas estas prácticas sanguinarias, digamos, que eran paramilitares, ¿no es cierto? Estas prácticas sanguinarias de eliminación, de control de territorios. Entonces, hay unas dinámicas, como dice el general, una nueva dinámica de estructuras macrocriminales, pero donde están fusionadas las denominadas BACRIM, que también son una denominación colombiana, no nuestra. BACRIM, narcotráfico, ataques de ciberseguridad, grupos al margen de la ley. Entonces son unas dinámicas absolutamente complejas. Tenebrosas. Absolutamente complejas, y lo que es peor es que no pueden ser definidas, digamos, de manera clara, sino solamente de manera tendencial. Por eso, quienes estén al mando de cómo hacer estas operaciones, y no dudo de la capacidad del general Osvaldo Jarrín, pero también todo lo que es el entrenamiento continuo, todo lo que es la expertise en el nuevo manejo de este tipo de amenazas, tiene que Ecuador ya ponerse en el siglo XXI. Es lo que llamamos fuerzas multipropósito, fuerzas de despliegue rápido, fuerzas con un apoyo de inteligencia de alto nivel y en tiempo real. Como usted decía, no pueden ir a cazar al guacho con tanques, o sea, está bien. Y además del guacho también se ha generado como un fantasma y un personaje que a mí me parece que es inclusive ideológicamente creado también por Colombia para justificar el que nosotros nos hagamos cargo de un problema que a la larga viene de Colombia y se vino a instalar acá. Pero se esfuerzan por decirnos que es ecuatoriano. No, y nadie es otra cosa que analizando los apellidos, si le querían construir una fachada al guacho, los dos apellidos son de preeminencia. Yo hice el estudio de dónde venían los apellidos, son españoles. Entonces, ni siquiera para crear una fachada ecuatoriana era el que le pongan apellidos ecuatorianos. Y se supone que el hermano del guacho está en la cárcel aquí, en la Tacunga. Sí. ¿Alguien se ha preguntado o alguien ha ido a indagar si es que es ecuatoriano el hermano? Nadie se preocupa de estas cosas. Entonces, son cosas que llaman la atención, ¿no? Sí, y nos falta una acción mediática más completa, ¿no? Por supuesto. A ver, editores más bien dicho, editores de impresos, directores de información de televisoras y nosotros los de la radio y la de los híbridos, que es nuestro caso. Entonces tenemos que ponernos en otro escenario. Almirante Molestina, usted termina el programa, salvo que mi general quiera intervenir rápidamente. Sí, les ruego, tenga la bondad. Tengan la bondad. Bienvenido de nuevo. Le he dejado muy ausente. Le pido mil disculpas, contraalmirante. Yo puedo añadir de que, por supuesto, para enfrentar cualquier tipo de amenaza, siempre es determinante concebir cuál es la naturaleza de la amenaza, cuál es la naturaleza del problema para poderlo resolver. Yo confío plenamente en la capacidad del señor general Jarrín. Ya fue ministro de Defensa, tuvo una carrera en unidades operativas importantes
es un académico, está actualizado. Indudablemente confío en que la estrategia de seguridad y defensa y desarrollo que se está implementando en una forma integrada irá pues estabilizando la región. Cuando ya lo de estabilizar es que otra vez haya un estado de seguridad, un grado de confianza, llegue la atención del Estado pues y nos vaya alejando de esta plaga que es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico que está concentrada, que viene desde Colombia y muy peligrosa la influencia de los carteles mexicanos porque son muy poderosos económicamente pues y complican más el problema. Hemos empezado por un fortalecimiento que realmente yo lo veo muy limitado, pero para la crisis económica, las condiciones que estamos viviendo, pues ayudará a empezar a que se recupere la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas, porque para entrenamiento usted necesita recursos, necesita logística, necesita munición, necesita movilidad. La base para combatir este tipo de amenazas, como ya se lo mencionó, pues es la movilidad. Se necesita fundamentalmente helicópteros, se necesita inteligencia y comunicaciones para actuar muy rápidamente. Eso es lo que quiero indicar, Gonzalo. Gracias por la entrevista. Un abrazo, almirante. Muchas gracias, muy amable. General Bravo, para eso dirá mañana el señor ministro Osvaldo Jarrín. Le he pedido, no obstante que estamos estrechos en la caja fiscal, dirá él también, porque es parte del gabinete del señor presidente Moreno, pero nos atendió con compra de navíos para operaciones de selva. Es la cifra que más cuesta. Aunque dice que hay otros proyectos, 69 millones de dólares, 69 otros proyectos, de millones de dólares, otros proyectos, 69 millones. Un poco me extraña, porque mire usted, compra de navíos para operaciones de selva, 8.800.000 dólares. Adquisición de 6 helicópteros bimotores, porque los DRUP de la época correísta no sirven, 4,2. Compra de armamento de calibre mayor y menor para la fuerza terrestre, 2,8. Modernización de submarinos, importante, 5,2. PDM para aeronaves de la FAE, 5 millones. Recuperación de la movilidad de corbetas de los ríos Manabí y Loja, 3,1. Mejoras en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para la frontera norte, 7.600.000 dólares. Y otros proyectos, 69 millones. Me llama la atención porque el total es 111 millones de inversión. No por los 111, sino por los 69 que no pueden ser descritos en su objetividad, o en su objetivo, digamos. ¿Usted podría darle algún complemento explicativo a la gente? Gonzalo, en economía uno de los principios dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Y consciente de eso, Fuerzas Armadas también estamos claros que vivimos en el mismo país y que no hay recursos, por un lado. Y por otro lado, lo que yo quisiera decir a la ciudadanía es que estos recursos que dice para Fuerzas Armadas no son para las Fuerzas Armadas, es para la seguridad de la nación. Muy bien. Las Fuerzas Armadas orgullosamente bien corregido, decimos incluso al periodista. Que somos de las Fuerzas Armadas, somos de los ecuatorianos. Quienes deberían estar preocupados de que sus Fuerzas Armadas de seguridad estén listos para cumplir con su misión son la nación ecuatoriana y todos los poderes políticos. Pero otra cosa que hay que puntualizar antes de terminar es que lo que decía María Fernanda, el único que tiene potestad privativa del uso de la fuerza aquí es el Estado ecuatoriano y lo hace a través de sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no fuerza,
sino control de la seguridad ciudadana. Pero en cuanto a Fuerzas Armadas, son los únicos que tienen el uso privativo de la fuerza. Por lo tanto, los únicos que pueden portar armas en el Ecuador son las Fuerzas Armadas. Todos aquellos que sean disidentes, no disidentes, como les querramos llamar, se llaman para nosotros grupos ilegales armados, porque están al margen de la ley, sin coger los estribillos que están poniendo en otros países. Entonces, eso es lo que tenemos que estar claro. Y la otra cosa, Gonzalo, es que creo que con el cambio de Mijail Jarrín y algunas cosas más que ha hecho el presidente Moreno, se está reinstitucionalizando una de las cosas importantes del país, que es la seguridad nacional. No es Fuerzas Armadas. Y que por lo tanto yo invito a toda la ciudadanía ecuatoriana que todos somos parte de esto. Esto está hablando acerca de la defensa y María Fernanda hablaba de la política de defensa. Defensa, seguridad es de todos. Públicos, privados y ciudadanos en general, todos tenemos que aportar. Y principalmente, Gonzalo, creo que debemos fomentar una cultura de seguridad. Porque el problema, desde mi punto de vista, no está en la frontera norte, está en la frontera sur, está en el mar, está en las Galápagos, está en los buques que nos quieren llevarse a nuestros cursos arqueológicos, está en la minería, está en el tráfico de armas. Muy bien. Puedo comentar una serie de preocupaciones que tenemos. Pero otra cosa que tenemos que también tener claro es que no vivimos aislados en un mundo. En Sudamérica no somos solo los ecuatorianos. Hay países al norte, al sur, al este y al oeste y somos signatarios de muchísimos convenios. Inclusive la Constitución tiene creo que 10, 11 artículos acerca de las relaciones internacionales que le obliga al presidente y al gobierno de turno a tener visión sobre eso. Por lo tanto, yo sí creo, siendo un país pequeño, con la crisis que tenemos en todos los ámbitos, con una institucionalidad en todos los ámbitos destruida, necesitamos que nos ayuden, pero respetando nuestra soberanía, respetando nuestros principios y nuestros objetivos. La nación ecuatoriana tiene unos objetivos claros, y esos hay que ponerlos en vigencia y ponerlos ante cualquier conversación internacional. Pero desde luego, dejémonos ayudar. Si nos van a ayudar de muchos países porque no tenemos los recursos o porque simplemente tienen otros medios, es momento de reinstitucionalizar pensando prospectivamente qué nos va a pasar en los próximos 10 años. Comentaba alguna vez que en el año 2010, en Tulcán me decían que en 10 años se acababan las FARC. Van 18 y no se ha terminado. Yo creo que la seguridad es 20 o 30 años más mientras exista el pueblo ecuatoriano. Gracias, Gonzalo. Doctora Novoa, tenga la bondad. ¿Qué le preocupa más a usted? Bueno, ya para cerrar esto, primero agradeciéndoles mucho que ha sido, me parece que esto de compartir puntos de vista, a veces no estamos de acuerdo en todo, claro. Y de eso precisamente se trata esto, y les ¿no? pido que me disculpen mis hierros también, porque yo no soy un experto en esta materia, pero trato de hacerlo mejor. Si yo, el mensaje final que daría también es que discutir sobre estas cosas y debatir sobre estas cosas también ya tiene que pasar sin desmerecer el discurso militar, que son los que ellos tienen la experiencia, pues para eso son militares. Claro. Pero también habemos gente civiles que estamos preparados para ver las cosas también desde afuera. Porque una cosa es ver desde el claustro militar hacia adentro, y otra cosa es la expertise también desde afuera. Es decir, hacer, y mucho mejor si se puede hacer la convitatoria. Y esto del tema del diálogo civil-militar, yo creo que esto como concepto ya es anacrónico, porque yo diría que ahora nosotros tenemos ya una articulación en varios elementos, en varios momentos, en varias estructuras. Somos una sola unidad. Y entonces debemos pensarnos desde esa lógica. Yo creo que ahora inclusive las nuevas teorías estratégicas, hablamos de la propuesta de Sandra Mazzoni y de algunos autores, nos hablan ya de las estrategias no de conflictividad, sino las estrategias relacionales y de construcción de redes, y alianzas estratégicas. Y finalmente, para los señores colegas comunicadores, porque yo también soy comunicadora en la base, yo diría que es muy importante el tema de la investigación, el tema de meterse a leer, de meterse a investigar, para que precisamente se pueda orientar de la mejor manera estos temas, generar una sensibilidad en los públicos, en las audiencias, y dar orientaciones claras y no desfiguradas de los procesos. Usted me va a dar una base de insumos concretos y va a ser tan amable en proveerme. Así es encantada, que muchas gracias, María Fernanda. Encantada, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, señores oyentes. Vienen Vicente Albornoz y Mauricio Pinto a describirnos en qué consiste las medidas de ajuste económico y de conversión que realiza Nicolás Maduro en la nación venezolana.
para que sirva como un referente de lo mal que podemos nosotros construir acá. Pero antes vendrá el periodista Martín Pallares. Contraloría detecta más de 6 millones en perjuicios en Seguro Sucre. Es una denuncia que va a formular o van a formular la plataforma de los periodistas Cuatro Pelagatos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión.